Doctrina de la salvación. Y ya llegamos al mensaje número 17. ¿Verdad? ¿Cómo hemos avanzado? Y estamos viendo lo que se conoce como el Ordo Salutis, y estamos en la doctrina número 8 del Ordo Salutis, que es la santificación. Habíamos comenzado hace 8 días a mirar lo que es la santidad inicial o posicional. Muy importante, hermanos. Eso indica que nosotros ya somos santos, que ya tenemos una posición en Dios y eso nadie lo va a quitar. Eso es muy importante. Pero decíamos que la santidad tiene 3 áreas: una santidad posicional o una santidad inicial, que veíamos hace 8 días. O sea, definíamos lo que es la santidad y luego entramos a ese primer punto. Pero hay 2 puntos más que vamos a evacuar hoy. Sería la santidad progresiva, y luego la santidad completa o la santidad final. Y si Dios nos lo permite, dentro de 8 días quiero compartir un tema que tiene que ver con los medios para la santificación. Creo que es muy importante que lo pongamos acá, que tiene que ver con el mismo tema, obviamente, de la santidad. Bien, entonces, la santificación, recuerde nuestro tema acá, estamos mirando todo lo que Dios ha hecho, luego Él nos regenera, y en la regeneración prácticamente se da respuesta a esa regeneración, que es la conversión. Ahí mismo el Señor nos justifica, ahí mismo nos adopta, y ahí mismo nos santifica, porque la Biblia dice que somos santos a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Éfeso y así. Pero decíamos que la Biblia registra también de que la iglesia necesita ser santa. Y vemos uno y otro pasaje que nos llama a que todavía no hemos llegado, a que necesitamos crecer en santidad. Entonces de ahí ha salido que hay una santidad progresiva, pero también la Biblia nos dice que no vamos a ser santos totalmente en esta tierra, sino que vamos a esperar un día donde se completará la santidad. Entonces se llama la santidad completa o final, pero eso solo se va a dar en la glorificación. Decíamos nosotros que al hablar de la santidad posicional en esa primera etapa, o de la santidad final o completa, nosotros, hermanos, somos pasivos. Es decir, nosotros allí no hacemos nada. Todo lo hace el Señor. Pero cuando hablamos de la santidad progresiva, que es la que vamos a ver ahora, vemos que ahí sí nosotros interactuamos con Dios. Hay una cooperación. Es decir, nosotros debemos crecer en esa santidad. Y entre 8 vamos a ver los medios de gracia que Dios nos da para crecer en esa santidad. Pero ahora vamos a ver la definición de esa santidad progresiva. Ahí cooperamos entonces de tal manera que en esa santidad progresiva, mi hermano, es donde vemos la diferencia. Es decir, hay creyentes que son más santos que otros. Ya vemos creyentes que de pronto somos menos santos que otros. En la santidad posicional, todos somos santos de la misma medida. En la santidad final, todos seremos santos al tope. Pero en la santidad progresiva, todos no somos santos de la misma manera. Hay unos santos más que otros. Y eso ya depende de cada hermano a nivel individual. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver entonces. Cuando hablamos de la santidad progresiva, entonces estamos hablando de la santificación, que la santificación aumenta en la vida. Es un aumento que el Señor nos va a ir permitiendo. Y el texto, obviamente un texto pues para arrancar sería 2 de Corintios 7:1. En 2 de Corintios 7:1 leemos: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, note que nos toca a nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dando a entender aquí que nuestra carne se va a contaminar, aún nuestro espíritu se puede contaminar y nos toca limpiarnos. Y cuando nos limpiamos, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Uno decía, pero ¿cómo se puede perfeccionar la santidad? Bueno, ahí dice que la santidad debe perfeccionarse y nos habla entonces de un progreso. Aunque el Nuevo Testamento habla entonces de un comienzo definido de la santidad, también habla de un proceso que continúa para toda la vida de esa santidad. Entonces, este es el sentido primario, hermanos, que usa entonces la teología sistemática, el concepto de la santificación, y que usa la terminología evangélica en todo momento, la santidad progresiva. Ahora vamos a mirar por lo menos 3 pasajes de cómo el apóstol Pablo, y es interesante, nos habla de que nosotros hemos sido libres del pecado. Al decir que somos libres del pecado, ya da por hecho que somos santos. Pero también él mismo nos dice que debemos nosotros
dar muerte al pecado y estar vivos para Dios como una acción que nos toca. Pero también luego dice el apóstol Pablo que en esta vida hay un pecado remanente y que nosotros debemos hacer todo lo posible para que ese pecado remanente no reine. Entonces eso lo podemos ver y los textos son Romanos 6:18, donde leemos: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Lo notó, libertados del pecado. Obviamente, ¿qué es lo contrario a la santidad? El pecado. ¿Y qué es el pecado? Infracción de la ley. No guardar la ley. Entonces nosotros somos pecadores porque no guardamos la ley. Pero dice acá, y libertados del pecado. Es decir, Pablo claramente dice que fuimos libres del pecado. Si uno no mira bien los pasajes de la Biblia, nos vamos a quedar acá en esa santidad posicional o esa santidad inicial. De hecho, yo me estoy leyendo un libro que es la controversia de Arroba, algo así, y que tiene que ver, y hace como 300 años pasó, es una controversia porque unos pastores se reunieron para mirar la dificultad que hay de que algunos pastores, inclusive reformados, muchas veces están enfatizando el legalismo, y como hay otros que están enfatizando el antinomianismo. Cuando hablamos de legalismo, estamos diciendo que es algo que yo hago para merecer algo, esa es ley. Y cuando hablamos de antinomianismo es no ley, es decir, no necesito la ley. Entonces, se crea una dificultad. Y aún en ese libro dice que muchos pastores, y sí, yo me considero así, somos culpables a veces de predicar legalismo o predicar antinomianismo. Entonces, y todo comenzó porque un grupo de pastores comenzaron a decir, bueno, precisamente, si yo ya soy libre del pecado, en nosotros no hay pecado. Si Cristo llevó el pecado, bueno, ya no hay pecado. Si la Biblia dice que ya soy santo, pues ya soy santo y no puedo hacer nada. ¿Para qué me esfuerzo yo a santificar algo que no va a ser? Porque ya soy santo, ya estoy completo, así que no me esfuerzo para nada, dejo que la vida pase. Y se vuelven antinomianos. Y entonces ahí está el punto de quedarse en esa primera parte de una santidad posicional. Ya soy santo, esto no se puede mejorar. No, hermano, yo soy justo y eso no se puede mejorar. Pero la santidad sí se puede mejorar porque luego vamos a ver que hay una santidad progresiva. En esa santidad progresiva y está el otro error de venir al otro lado y decir, bueno, como la santidad depende de mí, entonces debo santificarme porque si no me santifico puedo llegar a perder inclusive la gracia, puedo llegar a perder inclusive la salvación. Y entonces ahí es donde se va la gente a lo que se conoce como el lado legalista. Y tenemos muchas iglesias de esa manera. Iglesias antinomianas que se paran en que el Señor ya me santificó, no puedo hacer nada, es decir, yo no voy a mejorar más. Y note que es una mentira del diablo. Fácilmente, por no entender, le va a decir, mira, Cristo en la cruz pagó la deuda por tu pecado, Cristo en la cruz ya te santificó, eso no va a cambiar, tú no lo vas a mejorar. ¿Para qué te matas entonces tratando de cambiar una vida que no vas a cambiar? No vas a poder cambiar. Santidad posicional, y se quedaron ahí. Y otros se van al otro lado a decir, pero espere, la Biblia dice que no he llegado, la Biblia dice que me falta, que debo santificarme, de manera que si no lo hago, inclusive yo puedo perder mi salvación. Legalista. Entonces, por eso es muy importante entender. Entonces, van los versículos. Libertados del pecado. Eso es una realidad, mi amado hermano. Ya fuimos libres del pecado. O bueno, o por lo menos libres del poder del pecado. Pero ahí dice claramente libertados del pecado. Romanos 6:11 nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo debo considerarme muerto al pecado? Ya estoy libre del pecado, entonces ahora me considero muerto al pecado. Pero luego Romanos 6:13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces aquí está diciendo, mire, primero usted no presente el pecado, no presente sus miembros al pecado. Antes lo hacía, ahora ya no. Entonces está en mí,
está en cada uno de nosotros si vamos a presentar nuestros miembros al pecado. Y por eso dice, no reine el pecado en vosotros. O sea, antes reinaba, antes los dominaba, ahora ya no. Recuerden lo que hemos dicho nosotros acá. En la salvación, nosotros hemos tomado el poder sobre el pecado, o el pecado perdió el poder que tenía sobre nosotros. Eso es libertad. Pero el pecado no se ha ido de nosotros. El pecado permanece en nosotros. Y entonces ya es responsabilidad de nosotros venir y tomar rienda sobre el pecado y autoridad sobre él, porque está en nosotros. Entonces, eso es lo que tiene que ver entonces con esa santidad progresiva. El creyente fue libre entonces del poder del pecado, no de la presencia del pecado. Fue libre del poder del pecado. Por consiguiente, como creyentes debemos entonces crecer cada día más y más en santidad, tal como antes crecíamos cada vez más y más en el pecado. Mire lo que dice Romanos 6:19. Y ahí nos vamos a identificar porque creo que todos estábamos ahí. Note, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Ahora, note lo que dice, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Mire cómo lo relaciona. Así ahora, o de la misma manera, para santificación, ¿lo vio? Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermano, otra vez. El hombre es esclavo. Y la Biblia registra una persona no regenerada es esclava del pecado. ¿Qué quiere decir esclava del pecado? Que esa persona está bajo un yugo opresor que lo único que hace es deleitarse en ese yugo opresor, hacer la voluntad de ese amo opresor que es el pecado. Por eso, el que no es regenerado lo único que puede hacer es pecar. Ahora, ¿él se siente obligado a pecar? No, él lo hace libremente. Ahora yo pregunto, antes de usted conocer el evangelio y todos los pecados que hacía, ¿usted los hacía obligado? Cuando usted cometió adulterio, o ninguno cometió aquí, bueno, fornicación, cuando usted robó, nadie robó acá, cuando usted mintió, nadie mintió. ¿Usted lo hizo obligado o usted lo hizo deleitándose? Cuando usted iba a las rumbas y escuchaba música y se embriagaba, ¿usted lo hizo cómo? ¿Libremente o fue obligado? Eso salía normalmente. Esa era la esclavitud. Lo que pasa es que la esclavitud del pecado es una esclavitud que tiene que ver con el deseo suyo que está arraigado a ese pecado. Por lo tanto, para el hombre pecar es una delicia. Se siente bien, él no se siente mal al hacerlo. Pero cuando tenemos vida y somos regenerados, recuerde que la regeneración es la vida que Dios nos dio a nosotros y Él nos habilita ahora para conocer lo santo y lo puro. Entonces ahora, al ir a lo contrario, que es la santidad, vamos a comenzar a sentir por el pecado un dolor cuando pecamos, algunos hasta un aborrecimiento por ese pecado. Se tiene que sentir de esa manera. Entonces eso es lo que dice aquí, dice, mira, hablo como humano por vuestra debilidad, así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Quién presentó a los miembros para pecar? Tú y yo lo hicimos. Yo cometí ciertos pecados antes de casarme. Yo cometí ciertos pecados antes de venir al cristianismo, obviamente. Y yo me acuerdo que yo me embriagué más de una vez, así ustedes no lo crean. Aunque tengo más de 35 años como pastor, pero yo antes me embriagaba. Y yo le decía a mi esposa, qué cosa la mía, ¿no? Yo trabajaba a los 8 días hasta el sábado, mediodía, y descansaba toda la tarde durmiendo, y yo luego a las 6 me arreglaba, me iba, y a las 7 ya estaba yendo al estanco a comprarme una botella de aguardiente blanco del Valle y me iba para la fiesta. Y me estaba volviendo una costumbre cada 8 días. Ni quien me obligaba. Yo mismo hacía eso. Yo presentaba mis miembros para pecar. Ahora Pablo dice, de la misma manera, ahora que estamos en Cristo, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
¿Quién te está obligando? Nadie. Tú no estás en la vida cristiana porque te están obligando. ¿O sí? Si alguien se obliga a orar, si alguien se obliga a leer la Biblia, si alguien se obliga a venir a la iglesia, si alguien se obliga a hacer algo para Dios, pues tiene que revisar si es regenerado. Porque a usted nadie lo ha obligado a ir a pecar, tampoco nadie lo obliga a que se santifique. Eso es algo que nace, eso es algo que sale dependiendo quién tiene el control de tu vida. La santidad, mi amado hermano, no es una imposición. La santidad es un resultado de una justificación. Quien ha sido regenerado tiene una santidad posicional, tiene una santidad inicial. Así que de esa santidad inicial arranca lo que se conoce como la santidad progresiva. El progreso de la santidad no es una obligación. El problema con muchas iglesias y aún nosotros como pastores y el error que hemos cometido es exigirle a una persona que sea santa cuando esa persona por sí debería ser santa. Debería arrancar de su propia naturaleza que tiene ahora de Dios y comenzar a experimentar la santidad sin que nadie le obligue. Y no sé si me escucha este mensaje, aunque creo que no. Vi una pareja en Cali que le digo la verdad, me cansé de llamarlos. Y si me escucha, hermano, pues qué pena. Pero 2 domingos, 3 domingos y no venía trun o un mensaje. ¿Qué pasó, mi hermano? No, es que pastor, tal cosa. No, yo el domingo voy. Y llegaban. Y otra vez se perdían. 2, 3 domingos, otra vez llamadita. ¿Sabe qué? Me cansé y le dije a mi esposa, no llamo más. Y ya van 3 domingos que no vienen. Ahí. Porque el evangelio no es obligado, no es porque me están diciendo que vaya, no es porque me están llamando, no es porque me están empujando, es algo que nace de una persona que ha sido regenerada. La santidad tiene que ser así. Yo no tengo que decir a mi esposa, anda, lee la Biblia, no tengo que decir a mi esposa, anda, llore, no tengo que decir a mi esposa, haga esto porque somos cristianos. Ella lo hace de su corazón libremente. Es algo que nace. Lo peor que le puede pasar a una persona es que la estén obligando a caminar en los caminos del Señor. Eso tiene que ser libre, hermano, nace. Por eso Pablo dice, presente sus miembros ahora. Nadie te obligaba a presentar los miembros a pecar. Ahora tampoco nadie te obliga. Es algo que sale del corazón y una voluntariedad. Así que en ese sentido la santidad, hermanos, es hermosa, es maravillosa porque es lo que anhelamos. Es lo que queremos. La santidad, la santificación es ser más y más entonces ahora conformados a la imagen de Jesús. Lo habíamos visto hace 8 días, que el Señor nos predestinó para ser santos, pero ahora vamos a mirar esa misma expresión en otro pasaje. 2 Corintios 3, 16 al 18, que la leí en Cali esta mañana y me acordaba porque yo sabía que lo tenía para acá. 2 Corintios 3, 16. Pero cuando se conviertan al Señor, ellos no eran libres, ellos estaban oscurecidos. Está hablando de Israel. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿vio la conversión? Y si se convierten al Señor es porque son regenerados. Entonces, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y otra vez, la libertad aquí es ¿para qué? Para andar en el Espíritu, no para caerse en el Espíritu. ¿Y el Espíritu a dónde nos va a llevar? A la santidad. Dice, versículo 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta. ¿Por qué? Porque el velo se ha quitado. ¿Y por qué se ha quitado el velo? Porque el Señor nos ha regenerado y nos hemos convertido. El velo se ha quitado. Así que ahora dice, entonces nosotros los cristianos estamos ahora a cara descubierta, es decir, sin velo. Como alguien dijo, ¿para qué me pongo el velo? Para no verlo. De tal manera que si me quito el velo, lo puedo ver. Y eso es lo que dice Pablo. Ahora nosotros mirando a cara descubierta. Y es verdad. Cuando habla del velo, y es que está hablando de la gloria, cuando Moisés bajó, dice que la gloria era tan tremenda que, oh Moisés, no puedo, hable usted con Dios, nosotros no podemos. Y entonces se pusieron un velo. Se cubrieron. Y entonces en la alegoría está diciendo Pablo, claro, y ese fue el error de ellos, porque recibieron la ley velada con un velo, donde la leían y no veían
no entendían nada, pero ahora dice, pero cuando se convirtieron, el velo se quitó y ahora sí tienen libertad para mirar y pueden mirar la ley libremente. Y entonces dice ahora, por tanto nosotros, Pablo lo aplica, mirando a cara descubierta, como en un espejo, que vamos a mirar la gloria del Señor. Cuando hacemos eso, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es la santidad? Ser transformados de gloria en gloria. Hoy una gloria, mañana otra, y vamos siendo transformados conforme al molde de Jesús, que es lo que hemos dicho que es la santidad. En la definición de santidad hemos dicho que es abandonar para consagrarnos, abandonar el pecado para consagrarnos ahora a la justicia, a Dios. Por eso el Señor, al ver que somos justificados, Él espera de nosotros santidad, justificación, adopción, y espera de nosotros santidad. Y estamos en la parte de la progresión, santidad progresiva. Es decir, el Señor espera, Él se da a conocer a nosotros, y en ese que se da a conocer, vemos la gloria. Yo no sé, hermanos, si cuando usted lee la Biblia no ve parte de la gloria de Dios ahí, entonces usted no va a ser transformado. ¿Cómo tú y yo somos transformados? Cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos un mensaje, cuando vemos algo y, pero ¿y esto qué es? Y entonces uno comienza a entrar en eso y entonces uno ve que hay algo que está entrando porque el velo se está quitando, estoy viendo lo que no veía, hay una gloria mayor que estoy viendo y eso me permite entonces tener una transformación en mi vida. Si no hay eso, no hay transformación. Entraríamos a un cristianismo raquítico, reseco como la Odisea, que no estaban viendo al Señor. Y entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? Y esto es lo que va a pasar. Si en una iglesia la gloria de Dios no se ve por medio de su evangelio, por medio de su palabra, entonces el mensaje va a ser cambiado para mostrarle a la iglesia la gloria del mundo. ¿Por qué la mayoría de las iglesias hablan de prosperidad? Y entonces hacen un show, un milagro para que hagan milagros, sanidades y todas esas cosas externas que son de aquí abajo. Porque no tiene la capacidad para mostrar la gloria de Dios a través de la palabra. Yo le oro a Dios y ese es un reto y es un desafío para los predicadores que en cada mensaje que yo dé pueda mostrar un poquito de la gloria del Señor, porque eso es lo que va a transformar a los hermanos. Y eso es lo que dice el texto, y eso es entonces para la santidad. Progresivamente entonces estamos llamados a ser más y más como Cristo conforme avanzamos en la vida cristiana y hacemos morir nuestra carne. Filipenses 3:12 al 14. Filipenses 3:12 al 14. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. No que lo haya alcanzado ya, y ahí partimos. Le digo algo, hermano, mire. ¿Qué hace que una persona sea espiritual? Si yo le preguntara a una iglesia de estas por ahí y le digo, ¿qué hace que una persona sea espiritual? Ellos van a decir cualquier cosa, pero siempre van a decir, no, es que estamos en un nivel. ¿Sabe qué hace que una persona sea espiritual? Que cuando ella se mire y se evalúa, diga, Señor, como dice Pablo acá, no pretendo haberlo ya alcanzado. Siempre voy a encontrar en mí una deficiencia espiritual. ¿Cómo yo sé que usted es espiritual? Porque usted, cuando le pregunte de la vida espiritual, va a decir, no, pastor, a mí me falta muchísimo. Yo no he llegado. Pero aquel que dice, no, si usted viera, estoy volando. Ese no es espiritual nada. Ese está diciendo palabras al aire que ni entiende. Pablo comienza diciendo aquí, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Ahora ve lo que dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. La palabra nacido aquí es un propósito, es decir, Dios me llamó con un propósito y Él me quiere llevar allá, pero yo estoy aquí, ni he llegado, yo todavía no he llegado. Aunque Pablo ha hecho tantas cosas, él dice, pero no he llegado, no pretendo tenerlo ya. Y entonces dice el versículo 13, hermanos, ¿sabe qué hago yo? Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Sabe que ese es el problema que tenemos nosotros y en cualquier sentido? Hay gente que no avanza porque todavía se acuerda de los pecados del pasado.
Pero lo peor, hay gente que no avanza en su vida espiritual porque está pensando en las glorias que tuvo en el pasado. Cuando yo hacía, cuando yo ayunaba, cuando yo era. Y eso lo estanca. Como lo estanca aquel que dice, no, pero es que yo cometí tantos pecados, no, pero es que el pecado. Y hay gente que es así, está en la iglesia y dice, no, pero es que Dios no me da más porque es que yo la embarré muchísimo. Todavía recordando un pasado. ¿Cuál es el problema del matrimonio? ¿Por qué no avanzan? Porque cuando están avanzando y la embarra, otra vez, ¿se da cuenta? Lo mismo que ayer. No, eso es borrón y cuenta nueva, si no, no avanzamos. Ese es un secreto, parejas, para avanzar en el matrimonio. Los errores de ayer se quedaron sepultados. Ahora, mire está el ejemplo, dice Pablo, ¿qué hago yo entonces? Yo no lo he alcanzado todavía. ¿Qué hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y lo olvido. ¿Y qué hago yo ahora? Y me extiendo y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Y qué más hago? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Le digo, hermano, esta mañana algunos hermanos pues hablaban y me decía, una hermana me decía, qué sabiduría la que Él le ha dado, pero yo no me quedo con eso. Yo después le digo, Señor, ¿sabe? Yo todavía no he predicado el mejor sermón. No sé. Y me siento mal y digo, Señor, yo quisiera predicar mejor. Así que lo que quedó ya esta mañana, allá quedó en el pasado y ahora esta semana, Señor, por favor, dame una palabra para poder extenderme a lo que está allá. Yo no voy a mirar lo que ya quedó atrás. ¿Qué tal yo quedarme atrás? Me meto allá y me encierro allá y yo tal vez en mi carne me deleito allá y los hermanos perdidos porque no hay avance. Y por eso no avanzamos, porque nos quedamos con esas cosas malas o buenas, entre comillas, del pasado, con las glorias del pasado. Hay gente que ahorita que está en la vida cristiana pensando en el pasado. Tengo muchos familiares míos que lamentablemente están así, que están diciendo, yo fui líder de alabanza, yo fui músico, yo fui cantante, yo fui predicador, yo fui pastor. ¿Y eso qué? ¿Y ahora qué es? Y lo importante es que es ahora. Y no solo lo que es ahora, sino cuál es tu meta, hacia dónde te diriges, porque nosotros debemos tener metas inclusive en la santidad. Pablo la tenía. Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Y cuál es la meta? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios nos hizo cuando Él dice supremo llamamiento, está diciendo el más alto llamamiento. Mi hermana compartía algo esta mañana y yo lo alcanzaba a leer y fue lo que dijo Carlos Spurgeon cuando a él lo invitaron a que hiciera parte del gabinete de la reina. Y él se atrevió a decir, no, yo no puedo porque eso sería rebajarme. Y ella le dice, pero ¿qué es más importante? Perdón lo que voy a decir, un pinche pastor. ¿Qué importante va a ser eso a llegar a trabajar conmigo en la alta alcurnia aquí? El gabinete pues del gobierno, ¿qué es mejor? Y él le dice, precisamente por eso, reina, porque yo no quiero descender. Porque el llamado que me hace de pastor está muy por encima y es más alto que el llamado que usted me hace al servir al gobierno. Valoramos nosotros lo que tenemos. Supremo llamamiento, dice. Pablo decía, el Señor me hizo el llamamiento más alto. Amado, dice que no solo nos llamó a la salvación, sino que nos llamó a la santidad y nos llamó a la comunión con su Hijo. Yo no traje ese texto esta mañana, lo debía haber traído, pero dice que el llamamiento es a la comunión con su santo Hijo Jesús. Así que ese es el llamamiento más alto y allá debemos apuntar. La santidad tiene que ver con eso, con ir en pos de tener una mayor comunión con Jesús y parecerme más a Él. ¿Qué llamamiento hay más importante? ¿Qué trabajo? Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 7, que lo leíamos ahora. Voy a leerlo otra vez porque aquí hay unos detalles que quiero resaltar. Primera de Tesalonicenses 4, 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que de la manera que aprendisteis de nosotros, dice el apóstol Pablo, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo dice, ¿cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Así abundéis más y más. Es decir, un poquito más y otro poquito más. La vida del cristiano, ¿cuál es? Crecer. Nunca es estancarnos, nunca es ser los mismos. Es bueno que cuando nos veamos como hermanos nos preguntemos, ¿y dónde vas, mi hermano? Yo estoy diciendo para dónde vas. Estoy diciendo dónde vas con relación a la vida espiritual.
¿Has crecido un poco o te has estancado? Yo soy de los que creo que no hay estancamiento. Cuando alguien se estancó, él comenzó a echar para atrás. Hay ese retroceso. Es decir, yo soy de los que cree que la vida espiritual o vamos en ascenso o vamos en descenso, pero no hay un punto donde nos estemos quietos. Todo aquel que dice que se estancó, mentira, él va de para atrás. Y si no, pregúntele a la iglesia de la Odisea. Algo le pasó, que comenzó a echar de para atrás al punto que se enamoró tanto del sistema. Yo me imagino, la Odisea fue una iglesia que comenzó muy bien, buscando del Señor y todo lo tenía, pero comenzó a ser más popular y a permitir que el mundo se fuera entrando, y entonces se metió con todo el mundo y su sistema espiritual comenzó a descender, al punto que el Señor dijo, yo ya no quiero estar ahí, y se salió. No me pregunte cómo fue eso, pues yo no lo puedo entender. Por eso yo tenía problema esta mañana al predicar y todavía lo tengo, pero él estaba afuera. Y lo más terrible, estaba tocando y estaba pidiendo entrar para tener comunión con alguno ahí en esa iglesia. Y no me pregunte, pero era iglesia del Señor. Yo sé que algunos hermanos están diciendo que no, que como el pastor John MacArthur decía, era una iglesia apóstata, pero yo no creo así. No lo puedo ver en la Biblia porque él anda en medio de las 7 iglesias, porque él dijo a los judíos que no eran iglesias, lo llamó sinagoga de Satanás, y todo eso lo hemos venido analizando, así que es una iglesia. Además dice, escribe a las 7 iglesias. Y ahí está la Odisea, así que es una iglesia del Señor, que bajó mucho, claro, pero Dios le dio la oportunidad otra vez para que volviera. Así que hermano, hay gente que parece tan mundana, se parece a los mundanos, pero son escogidos. Ellos perdieron algo, tienen que volver a recuperarlo. El Señor les da la oportunidad para que se arrepientan y vuelvan al camino. Hablamos de santidad. Sigo leyendo acá, 1 Tesalonicenses 4:2, porque ya sabéis que las instrucciones os digo por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Alguien está preguntando cuál es la voluntad del Señor? Pastor, yo quiero hacer la voluntad del Señor, dígame cuál es. Santifíquese. Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Vuestra santificación. Así que cuando usted, hermano, y yo nos estamos santificando cada día más y más, estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Quiere hacer la voluntad del Señor? Comience por santificar su vida. ¿Y qué es santificar su vida? Mire, deje el molde del mundo y coja el molde de Jesús. De hecho, yo le diría lo siguiente, ni necesita matarse por dejar el mundo o por las cosas carnales. No necesita. Lo que necesita es comenzar a buscar el molde del Señor y deleitarse en el Señor. Cuando nos deleitamos en Jesús, esto aquí pierde sentido. ¿O no nos pasó a nosotros? Yo tenía muchas amiguitas y mi esposa me alcanzó a ver muchas veces amiguitas que se me colgaban a mí del pescuezo cuando me saludaban. Pero cuando conocí a mi esposa y comencé a entrar en amistad con ella y luego en amoríos con ella y entramos allá, yo ya me volví solo de ella. Y todas esas amiguitas ya comenzaron a quitarse y a salirse de mí porque yo ya no andaba con ellas y ya no les permitía. Y yo ya tengo novia y ya tengo esposa. Es así. ¿Cómo perdemos apetito por las cosas del mundo teniendo apetito por las cosas del Señor? Eso es lo mejor. Pero aquel pastor que le dice, deja el mundo, caramba, ha regañado, sí lo deja, pero mientras el pastor no lo ve, lo va a pensar, ya se fue, ahora sí venga. Yo siempre digo esto porque es que, hermano, a mí me metieron una engañada taberrionda. Bueno, yo estaba engañado también, pero es que yo cuando pienso eso, usted sabe, hermano, qué es ir a una iglesia a 80 personas, la alabanza eran como 7, pero puros ancianitos, con el perdón si alguien me está escuchando, como decimos por ahí, si ancianas, que no sabía quién gritaba más de las ancianas. Llegar nosotros allá y prácticamente que en menos de un año, en 8 meses, 6 meses, no recuerdo, muy amablemente hablé con las hermanas y las invité, pero le dije, démosle oportunidad a la juventud. Y le permitimos entrar a la juventud y la juventud comenzó a cantar mejor. Así que las mismas hermanas por sí solas se fueron desplazando. Quedaban 4, al final quedó una. Pero esa cada vez que le damos el micrófono, tenía que apagarlo porque yo gritaba, yo berreaba de una manera impresionante cuando cantaba. Porque las hermanitas jóvenes sí tenían mejores voces. Llegamos a formar un grupo de alabanza, hermanos, 18 muchachos, yo me acuerdo, comenzaron a invitarnos, íbamos a las demás iglesias a tocar. A los 3 años, hermano, cuando yo salí de esa iglesia, antes de salir comencé a darme cuenta, entre ellos mismos tenían relaciones sexuales. Y después me decían,
Yo hacía un culto de jóvenes y reunía 150 jóvenes, hermanos, y yo les daba duro desde las 7 hasta las 9, nos quedamos hasta las 9:30 hablando, y lo quedamos como 10 o 12 hablando hasta esa hora. Yo a veces llegaba a las 10 a mi casa el sábado, ya me iba porque lo soltaba, y ustedes van para, sí, ya no vamos para la casa. Y ¿sabe qué me decían? Después me dijeron que salían de ahí a las discotecas a bailar, a terminar la rumba que habíamos hecho. 1 hora rumbeando, porque eso sí teníamos alabanza, y con el grupo de alabanza 1 hora saltando, y esos jóvenes ya estaban, cuando estaban reventados, venía yo y les hablaba media hora la palabra. Y luego y fuera de eso terminábamos haciendo dinámicas y refrigerio, y bueno, esa gente contenta, y salían de ahí a la discoteca y yo nunca lo supe. Por eso digo, me engañaron de una manera muy cruel, hermano. ¿Por qué estaban ahí? Yo me pregunto. ¿Y por qué se iban para allá? Porque eso era lo que perseguía su deseo, su anhelo. Y es lo peor, y de ahí en adelante, y cada vez yo entiendo mejor esto. Por eso, hermanos, déjeme decirle, sea usted libre, hermano. Y yo en Cali lo he dicho más de una vez, y a veces me toman mal. Pero yo digo, mire, si usted quiere pecar, vaya y peque. Sea libre, sea usted. Pero si usted no puede. Yo no sé quién fue el que dijo, pero hubo un pastor reformado, y viene a mi mente lo que él dijo una vez. Decía, pastor, yo creo que no soy salvo, yo creo que blasfemé contra el Espíritu Santo. Yo creo que no soy salvo. Le digo, bueno, entonces vaya adultere. No, pastor, vaya robe. No, ¿y por qué no? No puedo, ¿y por qué no puede? No, porque el Señor, entonces, tú te salvo, mijo. Bueno, no puede. Si es salvo y es regenerado, no puede. Y si lo hace, déjeme decirle que se va a sentir muy mal. ¿Cuántos de nosotros aquí no hemos pecado? Pero ¿cómo nos hemos sentido? De lo peor. Cuando un creyente genuino cae en pecado, en algún pecado, hermano, se va a sentir de lo peor. Y va a correr a buscar al Señor. Así que es mejor crecer en santidad para no tener que hacer esa vuelta. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos llamó el Señor? A santificación. Entonces note que todo esto tiene que ver con una progresión. Colosenses 3, 5 al 6. Colosenses 3, 5 al 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esto es santidad. ¿Qué es santidad? Hacer morir lo terrenal. Los puritanos llamaban a eso la mortificación del pecado. ¿Y a quién le toca hacer morir lo terrenal en vosotros? Es decir, el pecado remanente está en nosotros, y dice, creo que es Pedro, que quedó habituado al pecado. ¿Usted se imagina? Nuestro cuerpo ha quedado habituado al pecado. Es decir, hemos hecho el pecado una y otra vez que quedamos habituados a él. Ahora, cuando estamos en el Cristo, eso quiere volver. A más de uno le ha pasado. A mí me pasó muchas veces. Obviamente, gracias a Dios, cuando me he dado cuenta que cuando uno va creciendo en santidad, eso se va a perder. Pero siempre quiere volver esa misma tentación. Y entonces ahí donde dice aquí el apóstol Pablo, vamos, ¿qué le toca hacer ahora? Haga usted morir lo terrenal que hay en usted. Usted sabe, hermano. Yo lo sé. Cada uno de nosotros sabe qué es lo terrenal en nosotros. ¿Y cuál es la orden? Hágalo morir. ¿A quién le toca hacerlo morir? A mí. ¿Cómo lo hacemos morir? Romanos 8:13. Y todo esto es santidad progresiva. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hago morir entonces en mí las obras de la carne? Por el Espíritu. Y recuerden que el Espíritu es santo y Él nos guía a la santidad. Así que todo eso tiene que ver con santidad progresiva. Y ahora vamos a mirar el punto 3, que sería la santidad final o definitiva. Si Dios nos lo permite, dentro de 8 días voy a hablar de cómo crecer en esa santidad, los medios que Dios nos da para crecer en esa santidad progresiva. Ahora estamos definiendo solamente. Vamos a la tercera, que es la santidad final o definitiva, aunque aquí no hay mucho que decir, pero sería que la santidad se completa al morir para nuestras almas y cuando el Señor regrese para nuestros cuerpos. Ahora, si el Señor regresa, ahí se completa para nuestras almas y para nuestros cuerpos. Ve, la santidad final tiene un complete. Primero, si nosotros morimos, se completa en el Espíritu cuando morimos.
y se completa en el cuerpo cuando seamos resucitados. Ahí es que se completa. Vamos a mirar los pasajes. En primera de Juan 8, perdón, primera de Juan 1, 8, nos habla. ¿Por qué? Porque debido a que todavía tenemos pecado en nuestras vidas, así seamos creyentes, hermanos, nuestra santificación nunca será completa y va a llegar un momento donde lo será. ¿Por qué no va a ser completa nuestra santidad? Es decir, y ese fue el error que cometieron los hermanos Wesley. Yo no sé, pues Carlos Wesley, Juan Wesley, creo que fue el padre del metodismo. Él cometió ese error porque él llegó a pensar que el creyente podía perfeccionar la santidad. Claro, como la Biblia dice que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios, y Pablo decía, vamos a llegar hasta lo completo. Él pensó que aquí en esta vida se podía. Pero cuando Pablo habla de una santidad completa, es en la glorificación. Porque nunca vamos a dejar de tener pecado. Primero de Juan 1:8, mire lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Es decir, si alguien dice, no, yo ya no tengo pecado, yo ya no soy pecador, como alguien dijo por ahí, no, es que yo ya no peco. Hay personas que han dicho, es decir, tienen un velo aquí, que ellos creen que porque oran, ayunan, mantienen la iglesia, supuestamente no cometen ese pecado. Yo ya no peco. No, nosotros nos reímos ahora porque estamos en este lado y nos consideramos muy pecadores, pero ¿va a creer usted que yo era de esos? Yo estaba pensando que estaba llegando a ese nivel donde yo decía, yo muchas veces llegué a decir, Señor, ¿y de qué me va a confesar si yo me miro y no tengo pecado? No ahora en la reforma, no, estoy hablando de tiempo atrás. En serio, yo llegué a ese nivel, como yo oraba y me santificaba y era fiel y todo, y predicaba y yo decía, bueno, yo no tengo vida con el mundo, nada, yo solamente he metido aquí con el Señor, yo no tengo pecado para decirle al Señor, yo casi que me creo lo que Juan Wesley decía, que podemos llegar a perfeccionar la santidad, y me metía en ayuno cada rato y vigilias, y entonces yo estoy como mortificando mi carne, así que no, pero si decimos que no tenemos pecado, cuán engañado estaba yo, nos engañamos a nosotros mismos. Note, la verdad no está en nosotros. Así que el que dice que tiene pecado y reconoce su pecado, entonces si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo nos perdona y nos limpia de toda maldad? Cuando confesamos. ¿Y cuándo confesamos? Cuando reconocemos que tenemos pecado. Y luego dice otra vez el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, ya le hacemos a Él mentiroso. Porque dice que sí, y su palabra no está en nosotros porque la palabra dice que sí tenemos pecado y nosotros decimos que no. Obviamente aquí Juan está escribiendo a un gnosticismo que estaba comenzando, que ellos decían que de acuerdo al conocimiento, mientras más conocimiento se tenía, más puros somos, y ellos hablaban de la pureza del espíritu o del alma. Entonces, no, yo soy puro en mi espíritu y en mi alma, ella no peca. Cuando muramos entonces, hermanos, y estemos con el Señor, entonces nuestra santificación quedará completa en todo sentido, porque nuestras almas se liberan de la morada del pecado y alcanzan la perfección. Eso está en Hebreos 13, 22 al 23. Vamos a mirar la parte del Espíritu, como dice, está hablando de que no nos hemos acercado al monte del Sinaí, sino al monte de Sión, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, y aquí está, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Sí es lo que está diciendo? ¿Cómo es la ciudad celestial? ¿Cómo es la Jerusalén celestial a donde vamos a ir? ¿Quiénes están allí morando? Dice que allí están los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos van a ser perfectos. Ahí dice, cuando lleguemos allá. Apocalipsis 21, 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, está hablando de la ciudad celestial, o que hace abominación o mentira, sino solamente, ¿quién va a entrar? Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No va a entrar nada inmundo, dice allá, nada inmundo. Es decir, como nosotros cargamos el pecado, entonces el pecado tiene que ser retirado. La naturaleza pecaminosa que es inmunda tiene que ser quitada de nosotros para poder entrar a la ciudad santa.
No vamos a entrar con nuestros cuerpos. Por eso se habla de la glorificación, de la transformación del cuerpo. La resurrección al final entonces va a transformar nuestros cuerpos. Pasajes como 1 Corintios 15, 51. 1 Corintios 15, 51. Dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. La palabra dormir aquí es morir. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Ve? Ahí habla de una transformación. ¿Cómo es eso? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿De qué manera? Incorruptibles, es decir, sin algo que los corroa. Y nosotros seremos transformados. Dice, los que estemos vivos, los muertos murieron en el donde van a ser resucitados incorruptibles. Ya no hay corrupción en ellos. Y los que estemos vivos, dice, antes de irnos con el Señor, los vamos a ser transformados. Luego dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esta corrupción se haya vestido de corrupción se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y finalizo con Filipenses 3, 20, 21 de la santidad final o completa. Filipenses 3, 20, 21. Dice el apóstol Pablo acá: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde somos nosotros ciudadanos? Del cielo, no de la tierra. Ahí vamos a dejar de decir, bueno, aquí todos son, ¿qué? ¿Bayunos? Yo ya no soy bayuno, yo ya no soy tulueño. ¿Alguien es caleño? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Caleña? Ya no soy caleño, o mejor, no somos ya colombianos. Nosotros somos del cielo, de la ciudad celestial, de la Nueva Jerusalén. Dice entonces, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, porque el Salvador está en el cielo. ¿Quién es el Salvador? El Señor Jesucristo. Pero mire lo que hará: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Digamos en otras palabras, el Señor cuando venga va a cambiar o va a transformar el cuerpo que nos humilla. ¿No nos humilla nuestro cuerpo? ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Se caen, se tropiezan, por el agite le da dolor de cabeza, o más fuerte, cosas más fuertes nos dan, y entonces estamos con el ay, ay, ay. Por eso este cuerpo nos humilla. Mis hijas me molestan porque cada nada me dicen: papi, tú ya no eres un jovencito. Tú quieres hacer cosas, claro, ella me molesta mucho porque yo practico el ciclismo. Dice, tú quieres ir y hacer lo que tú podías hacer cuando eras joven. Tú ya no tienes 25 años. Y me recuerdan mi edad. Como quien dice, tú ya no estás para esos trotes. Y es verdad. El cuerpo a uno le va fallando ya, hermano. Y ya uno no puede hacer lo que antes hacía. Yo por lo menos estoy todo... Yo le digo a mi esposa que estoy desarmado porque esta parte se ha zafado. Entonces, si yo hago así, usted se va a dar cuenta de lo que tengo acá. Y yo me tengo que estar moviendo mucho así porque me puedo cansar. Por un accidente que tuve, obviamente, en la cicla. El cuerpo nos humilla, dice, pero cuando el Señor venga, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hermano, ¿usted puede imaginar cómo fue el cuerpo de Jesús? Jesús mostró los clavos, Jesús mostró el costado, pero su cuerpo fue tan glorioso, era tan perfecto y glorioso. Aunque Él murió, la Biblia registra y lo enterraron, resucitó en un cuerpo glorioso al nivel que los ángeles lo miran y se baja. Y nadie lo pudo detener. Un cuerpo glorificado, glorioso. Y entonces dice que nosotros, el Señor cuando venga, va a transformarnos para que sea nuestro cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿De qué está hablando acá? De una santidad final.
de una glorificación. Cuando lleguemos aquí al punto de la glorificación, pues lo vamos a ampliar un poco, pero queríamos mirar por lo menos el punto de la santidad que la Biblia nos habla en esos términos. Hay una santidad posicional, eso no va a cambiar, hermano. Hay una santidad progresiva, necesitamos crecer en esa santidad, ser cada vez como Cristo, pero al final va a haber una santidad que se parece a la glorificación final o completa, donde pudiéramos decirlo de esta manera. El punto principal es que la santidad final es que ya no tenemos pecado. Ya no tenemos naturaleza pecaminosa. Mientras estamos aquí, nos toca luchar con eso. Usted y yo, todos los días, luchar con esa corrupción en nosotros. Y por eso tenemos que mortificar nuestro pecado. Y por eso tenemos que crecer en santidad debido al pecado que tenemos. Pero cuando lleguemos a la glorificación, ya eso se quita, hermanos. Y ya no va a haber más lucha. Porque ya la naturaleza carnal y pecaminosa se quita de nosotros y entramos a un estado totalmente de santidad. Ese es el punto entonces del orden de el orden de la salvación, pasando por la justificación, adopción y santificación. Entre 8 días terminamos esa parte mirando los medios que Dios nos dejó para crecer en la santidad. Amén. Vamos a orar y terminamos ahí. Nuestro buen Dios.